Bueno, les voy a presentar Judith Bettina Scheyer, socióloga y antropóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén y posgrado en periodismo, con una experiencia periodística de más de 30 años. En la actualidad es la productora y conductora de la emisora LB10 Radio de Cuyo de Mendoza y directora del portal Argentina Más Sustentable, docente universitaria de periodismo y escritora de cuentos. Pero lo más importante, una gran amiga mía de muchos, muchos años. Así que bienvenida, Judith, y gracias por tu generosidad y por tu tiempo para estar con nosotras acá en WISO hoy día. Bueno, muchísimas gracias para vos, Dalia, para Kelly, para Yael, por esta convocatoria. Me une un gran lazo afectivo con WISO. Les estoy hablando desde la ciudad de Mendoza, Argentina, donde hemos tenido durante muchos años una actividad muy intensa de WISO. Incluso llegué a presidir el grupo de WISO Aviv, y por esas cosas inexplicables que hasta el día de hoy nadie comprende, se han cerrado los grupos. Sin embargo, quedamos todas amigas, las que integramos, y bueno, y tenemos distintos tipos de acciones dentro de la comunidad, dentro de la Keilah, como aquí llamamos. Así que conozco y apoyo absolutamente toda la labor de lo que hace WISO en el mundo y principalmente en Israel. Así que para mí es un enorme gusto acompañar a Dalia, mi amiga de toda la vida, y por supuesto esta actividad de la WISO. Bueno, les cuento que la idea de esta charla del día de hoy va a tener ribetes un tanto periodísticos, que es lo que me resulta más familiar a mí por mi actividad diaria laboral. En un ratito voy a invitar al doctor Marcos Orenstein, que ya está aquí con nosotros sumado en este Zoom. Él es el presidente de DAIA, filial Mendoza, con quien vamos a tener seguro, una charla muy enriquecedora. Pero antes quisiera hacerles una breve introducción sobre cómo vamos a arrancar esta charla o desde dónde vamos a partir. Como decía el título de esta convocatoria, es a partir del atentado al edificio de la AMIA, la Mutual Judía de la Ciudad de Buenos Aires, luego el asesinato del fiscal Alberto Nisman, y otros sucesos lamentables. Y vamos a llegar hasta el día de hoy sobre qué es lo que ha pasado, cómo está la causa, tanto de AMIA como si hay alguna derivación en el asesinato del fiscal Nisman, y a su vez también un poco entender qué es lo que está pasando hoy en la situación política de Argentina, en esta complejidad que trae el gobierno actual y con todos los ribetes que ya vamos a asociarlos a lo que se llamó el memorándum, que está vinculado directamente con la línea política del gobierno actual, si bien es otro presidente que ya vamos a ir viendo esto en el transcurso de la charla. Pero un poquito les quiero contar que el atentado de la AMIA, muchos lo titulan, que me he quedado con esta frase, una historia de encubrimientos y traiciones, y se preguntan qué tuvo que ver, por ejemplo, el tráfico de armas con el atentado a la AMIA. ¿Por qué Israel y Estados Unidos se empeñaron desde el primer momento en señalar a Irán como el culpable? En algún momento también se acusó o se apuntó, creo que acusar es un poco fuerte, a cierto sector de la dirigencia judía local de Argentina a ponerse del lado del gobierno, que después, por otro sector, también fue de alguna forma señalado como un encubrimiento. Hay causas que están sin cerrar, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hace poco se cumplieron 26 años del atentado. Esto sucedió el 18 de julio de 1994, cuando en Argentina, y podríamos decir que también el pueblo judío, vivieron uno de los peores atentados de su historia. Dicen que es el peor acto antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. 2 años antes del atentado, esto sucedió en el año 94, había sido el estallido de la Embajada de Israel en Buenos Aires, y también trajo un interminable proceso judicial que juntó cientos de miles de fojas,
y ninguna prueba concreta de quienes perpetraron esta agresión. Voy a compartir con ustedes, vamos a hacer el intento tecnológico, esperando que todo suceda bien. Díganme si ustedes... Una cadena de impunidad, de esto se trata. Quizás todo está concatenado una cosa con otra. Seguramente existen vínculos entre el atentado y luego lo que fue el asesinato del fiscal Nisman. El atentado a la AMIA, la muerte del fiscal Alberto Nisman y otros acontecimientos lamentables. Ahí vamos a compartir un pequeño video. A las 9:53 del 18 de julio de 1994, un terrible estruendo sacudió la ciudad de Buenos Aires y se convirtió en el peor atentado terrorista perpetrado contra la sociedad argentina, cuando una fuerte explosión demolió el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. El criminal acto provocó la muerte de 85 personas y graves heridas a más de 300. Este es un video de la Agencia de Noticias Oficial de Argentina, que a propósito lo elegí justamente para una versión muy breve, y es la visión justamente de, podríamos decir, oficial sobre lo que fue el atentado. El atentado a la AMIA, una historia de encubrimientos y traiciones que tuvo que ver el tráfico de armas en el atentado de la AMIA, por qué Israel y Estados Unidos acusaron a Irán. El 18 de julio de 1994, la Argentina y el pueblo judío vivieron uno de los peores atentados de la historia. La explosión recordaba lo que 2 años antes había sido el estallido de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Luego del atentado comenzó un interminable proceso judicial que juntó a más de 200.000 fojas y ninguna prueba concreta de los responsables que tramaron la brutal agresión. El atentado a la Mutual dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Fue el peor ataque antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. Se inició una causa que hoy parece interminable, que tuvo como primer encargado al juez Juan José Galeano. El caso desde sus inicios tomó un rumbo determinado. El atentado había sido perpetrado por agentes iraníes. En la última inauguración del año judicial, el presidente, por entonces, de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró que el atentado a la sede diplomática es cosa juzgada, dando por descontada la responsabilidad del Hezbollah. Ahí ven lo que es hoy, tal vez seguramente quien ha estado en Buenos Aires lo ubica, lo que es hoy el nuevo edificio que se reconstruyó de la AMIA, y eso es lo que se ve hoy día. Hoy, si ustedes van a Buenos Aires, salvando la pandemia, eso es lo que se ve allí en la calle Pasteur, con esos carteles que parecen una pizarra, en realidad está pintado con los nombres de las 85 víctimas que perecieron en el atentado, y como ven atrás, a una distancia prudencial de la calle, está la nueva torre que ya lleva varios años. Esto es una de las tantas muestras del año 2014 de justamente los actos que se hacen pidiendo justicia todos los 18 de julio, ahí vemos con las fotos de las víctimas. Este año a propósito se hizo un acto virtual con mucha repercusión y además mucha adherencia. Esto fue, fíjense qué interesante, los carteles que todos los años se van haciendo. Esto fue el de este año, del mes pasado. Dice: atentado al AMIA, 26 años, que la justicia no se lave las manos, haciendo alusión a esto que nos piden desde las autoridades, lávense las manos por la cuarentena, por la pandemia, por el coronavirus. Entonces hizo todo un juego de que la justicia
no se lave las manos. Este es otro de los que estuvo, vimos en las distintas calles, principalmente en Buenos Aires, donde dice, queda terminantemente prohibido olvidar. Estas son manifestaciones que año tras año aparecen siempre por el mes de julio en Buenos Aires, y como ven abajo dice pequeño, a 26 años del atentado a la AMIA. Este es otro que fue el acto que se hizo el día anterior del acto de la juventud. No hay distancia para la memoria, 26 años del atentado a la AMIA, acto de juventud, memoria. Esta es otra foto donde se ve, fíjense, hay una pantalla, no sé si la alcanzan a ver, ven ahí el puntero que yo voy marcando. Bien, ahí son, formas multimedias donde van apareciendo, principalmente para el día de los actos, hacen ese tipo de exposición de multimedia. Esta es otra vista del edificio actual, donde se ve ahí el cartel que dice Justicia y Memoria, y este fue un cartel que me pareció interesante, fíjense, firmado por Amnistía Internacional, 26 años de impunidad, 26 años de encubrimiento, exigimos justicia. Ahora vamos a escuchar solo 2 minutos, este fue el último reportaje, días antes del asesinato del fiscal Alberto Nisman en el canal TN de Buenos Aires, es un canal de noticias. Voy a dejar 2 minutos y lo corto. Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Fíjese que yo lo que he hecho es radicado una denuncia, podían haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. Antes que nada quiero aclarar que el gobierno de Néstor Kirchner fue quien más ha hecho, desde el punto de vista político, de apoyo a la unidad fiscal AMIA para el tema del esclarecimiento de este atentado. Puedo decir que durante su gobierno, y prácticamente diría mientras vivió Néstor Kirchner, porque este tema empieza a los 2 meses de su muerte, y no es casual, y después voy a explicar por qué, se rechazaron todos los reclamos de Irán, y se les decía, señores, acudan por la vía normal, por la justicia, que era como tenía que ser. Hubo un fuerte respaldo político, de eso dan cuenta el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, García Moritán, y fundamentalmente Bielsa, que da un ejemplo clarísimo. Dice, recibimos varios pedidos, entre ellos un ofrecimiento de Irán, durante el gobierno de Néstor, de comprar trigo por $4.000 millones. A cambio querían que los involucremos de la causa de AMIA. Esto es una cosa. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo, y ahora le voy a mostrar por qué. El tema es el siguiente, el memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Bueno, hasta ahí voy a llegar, así tenemos tiempo para charlar con el doctor Marcos Orenstein, ahí le estoy dejando nuestros datos de contacto, y esta entrevista, si alguien quiere compartirla, se le puede pasar el link, y si no, se puede ubicar en las redes, lo pueden ver, que fue justamente el último de los reportajes que lamentablemente dio el fiscal Nisman. ¿Me están viendo a mí correctamente? Bien, bueno, ahora sí, Marcos, ¿estás ahí? Bienvenido al doctor Marcos Orenstein. Perdón que te interrumpa, sí. Judith. No lo veo con su nombre, no sé si... Ahí está, yo lo veo. Dice iPhone Doc. Ah, ok. Marcos, levanta la mano. No, está bien. Ahí está. Ahora sí. Ahí hola Marcos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, desde ya muchas gracias por invitarme, para mí es un honor poder charlar hoy con ustedes y charlar un poquito de este tema, que no es un único tema, son varios temas bastante complejos por la cantidad de cosas que pasaron y el tiempo que ha pasado.
Así es. A mí me gustaría ante todo, bueno, luego de esta introducción que hice un poco extensa y en esta última participación bastante escalofriante, ¿no?, del fiscal Nisman, que días después de esto él aparecía muerto en su departamento en Buenos Aires, quería preguntarte, como presidente de la DAIA Filial Mendoza, ¿cuál es la situación actual, tanto del caso de AMIA como lo de si hay alguna investigación respecto a la muerte de Nisman? Bueno, con respecto a ambos casos, las causas están abiertas, lo cual no necesariamente significa que estén avanzando. Una porque ya ha pasado mucho tiempo y la otra porque está por ahí empantanada más en lo político. Pero el hecho de que las causas estén abiertas y hayan llegado a cierto punto no tampoco implica que no han avanzado. Creo que hay un poco a veces una confusión, el hecho de pedir que se conozca la verdad. Nosotros consideramos desde DAIA que la verdad se conoce. Lo que no se puede hacer es encarcelar a los culpables. Hay un montón de teorías conspirativas en la red y en los medios, y informaciones y desinformaciones, algunas que apuntan a que Irán es el chivo expiatorio de Israel y Estados Unidos. Eso es parte de una teoría conspirativa de larga data, tanto en Internet como en el resto de las redes sociales. Lo cierto es que la investigación que lleva a cabo el fiscal Nisman es la más seria de todas. La hace a base de pruebas. Nadie puede dudar que el fiscal Nisman era un hombre de leyes, a diferencia de los otros dos fiscales de la causa, que tuvo la causa, y él llega al convencimiento, a partir de una serie de pruebas que están obrando en la causa, que el atentado se planificó en Irán, se ejecutó por Hezbollah, que no es otra cosa que el brazo iraní en el Líbano, y terminó en el atentado de la AMIA, que es el segundo atentado importante en la Argentina. El primero fue el atentado en la Embajada de Israel, que también fue ejecutado y planificado de similar manera. El hecho de que no todo pueda ser probado de manera fehaciente a veces, no implica que las pruebas principales no estén. Y el hecho de que uno pueda probar quiénes fueron los culpables no necesariamente implica que pueda llevarlos a la justicia. Si el Estado de Irán no los suelta, va a ser algo más que difícil poder traerlos hacia la justicia argentina. Pero la causa avanzó, y avanzó hasta cierto nivel que creemos que es importante, por lo menos importante que se sepa. Han habido cambios de jueces en estos 26 años, o sea, ha habido lo que se dice mucho manoseo sobre esta situación, ¿verdad? El problema empieza porque el primer juez de la causa, en realidad, en el primer atentado, por ser una causa contra una embajada, la jurisdicción de ese caso era originaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se produce el segundo atentado, no quiere tener los mismos problemas que tuvo con el primer caso, el cual avanzó menos realmente, y se lo encarga a un juez bastante inexperto para esa época, que se llamaba el juez Galeano, Él lleva a cabo una investigación que más que de investigaciones de desinformación, y termina él mismo procesado y condenado por encubrimiento, porque trata de llevar la causa hacia un lado distinto de donde la causa debió haber ido, que es encontrar a los culpables, y listo. Entonces, cuando cae el juez Galeano, y de los 3 fiscales, 2 de los fiscales son acusados por el mismo problema, el fiscal que queda limpio, porque no se sumó a esto, y es más, el propio fiscal que queda limpio acusa a los otros 2 fiscales, imagínense la dificultad institucional que eso conlleva, es el que queda como fiscal a cargo de la causa AMIA, que sería la causa 2, que la causa 1 se cayó. Y ahí hubo que empezar todo de nuevo prácticamente, ¿verdad? Y prácticamente hubo que empezar todo de nuevo muchos años después, con la dificultad técnica que eso lleva. Pero perdiendo pruebas. Habiendo pruebas que se pierden y otras falsas que se plantan, y hay que determinar cuál es cuál.
siendo ayudado por servicios de información que normalmente, y como todo servicio de información, también tiene su propia agenda de intereses y de alineamientos. Entonces es todo muy complicado, pero aún así el fiscal Nisman hace un trabajo muy serio y llega a la conclusión de que el atentado fue planificado por una serie de escuchas y pruebas, no es solo que él tenga una idea entelequica. Él llega a la conclusión en base a pruebas que se pueden poner en un expediente judicial que el atentado se planificó en Irán y se ejecutó a través de Hezbollah, que no es otra cosa que Irán en el Líbano, y que a su vez tiene una, no, yo no diría una base, pero más o menos, por lo menos tiene una influencia importantísima en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, en el norte de la Argentina, desde mucho antes del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel. Es una zona caliente que los servicios de información americanos desde hace ya décadas que dicen que hay que controlar con más cuidado, porque es una zona donde Hezbollah normalmente se financiaba y hacía parte de la logística. También quiero aprovechar para aclarar que cuando dicen como forma de destruir la pista iraní, que esa es falsa, hay que seguir la pista siria. Bueno, nosotros somos judíos, vemos cómo funciona el Medio Oriente, vemos cómo funciona Israel, y sabemos claramente que los alineamientos no son en base a la nacionalidad territorial, sino a la nacionalidad religiosa. Irán, Siria, Líbano, en la parte chiita, es todo lo mismo, porque mandan los chiitas. No hay diferencia entre el Irak chiita, Irán, Siria, la parte chiita, que es pequeña pero está ahí, el Líbano, que es más grande, es todo lo mismo. Irán manda en toda la zona. Entonces que me digan que lo planificaron en Irán, o en Irak, la parte chiita, o en Siria, o en el Líbano, es todo lo mismo. Lo planificó Irán. Y de hecho en la guerra siria se nota cómo son las alineaciones y quién pelea por qué bando. Bien, sí, no quiero entrar en la historia mucho anterior a esto. Lo que dicen muchos que el atentado a la AMIA fue un pase de cartas a quien era el entonces presidente Menem, pero nos tendríamos que meter todo en un capítulo aparte, ¿no? Yo, o sea, que no concuerdo con esa teoría. De arranque, porque dicen que fue un pase de factura por enviar fragatas al Golfo contra Irak. Y claro, como que no respetó el acuerdo que había hecho previo a su elección como presidente por unos 40 millones de financiación de su campaña, y que el atentado en realidad fue enviado por Siria. Pero creo que sería... falso. Vos sabés que ¿Por qué? Eso mandaron, esa información la trataron de arreglar después como teoría conspirativa, porque inicialmente habían dicho que ese era un pase de factura porque Argentina mandó fragatas al Golfo contra Irak y después no le cumplió a Gaddafi las promesas. Exacto. Pero resulta que esos dos son sunitas. Y entonces, ¿cómo hacemos para arreglar los sunitas con los chiitas? Entonces, de repente apareció una tercera idea, que es, no, Menem no le cumplió a los iraníes, que apareció de la nada esa teoría. Son todas teorías conspirativas cuyo único asidero es destruir una buena investigación que tiene más sentido por el lado iraní. Que era mucho más fácil que los iraníes hicieran un atentado en la Argentina porque tenían su gente plantada a través de la triple frontera. Si querés, desde el lado de la lógica. Desde el lado de las pruebas también da así. Entonces tratar de buscar la explicación de por qué el terrorista ataca de una manera determinada. Mira, yo no concuerdo ya eso de manera personal y no hablando como presidente de DAIA. El terrorista ataca donde puede, porque puede, y después le busca la motivación. ¿Sí? No es tanto como, che, tengo un problema, entonces me vengo de esta manera. La lógica del terrorismo es diferente y hay que tratar de sacar la conceptualización occidental que uno tiene para tratar de entender un problema mediooriental. Bien, bien. Quisiera que pasemos al tema de en qué está la situación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Bueno, el fiscal Alberto Nisman se ha vuelto, como tantas cosas en la Argentina, en un tema político. Si sos de un partido tenés que apoyar una teoría y si sos de otro partido apoyás otro, lo cual es una barbaridad, porque los hechos son hechos. Después uno puede interpretar los hechos como quiere, pero no puede borrar los hechos. Y no se puede haber suicidado
o ser asesinado a la vez. Es uno u otro. Entonces, o se suicidó o lo mataron. Por conocimientos ya más cercanos de cómo fue la causa, por la forma de ser del fiscal Nisman, porque las personas con las que habló en la noche anterior a la muerte del fiscal Nisman, es imposible o prácticamente imposible que se haya suicidado. Y si fue instigado al suicidio con una amenaza mayor, como asesinarle a las hijas o algo por el estilo, es equivalente al asesinato, porque el suicidio como tal es un tema voluntario, y acá no habría voluntariedad. ¿Qué persona en su sano juicio, justo la noche anterior a que va a presentar algo en el Congreso de la Nación, se suicida? Suicídate después, en todo caso, si te vas a suicidar, si sos suicida y tenés tendencia a suicidas que nunca jamás había mostrado en su vida. Y además Entonces, trataron, que te aclaro algo más, trataron luego de ensuciar su nombre, mostrándolo como que era un hombre promiscuo en sus actividades, ¿no? Como trataron de desvirtuar su imagen. Todo eso es cierto, y vamos a ser sinceros, lo que la gente haga en su vida privada me es completamente irrelevante, sea cierto o no que era promiscuo, me da igual. A mí y a cualquier persona de derecho, por cierto, soy abogado, es irrelevante. Lo relevante son los hechos y su actividad institucional. E institucionalmente no tiene ninguna importancia su vida privada. El fiscal Nisman estuvo trabajando por el esclarecimiento de la causa y murió en circunstancias más que extrañas, justo antes de presentarse en el Congreso de la Nación. Y ahí sí que existen varias teorías de por qué habría muerto el fiscal. Y dentro de las teorías conspirativas hay algunas que tienen más coherencia, o tanta coherencia como las teorías normales de por qué mataron al fiscal Nisman. Y no quiero entrar en ellas porque ya sí es teorizar sobre cosas que no tenemos. La causa está abierta, las pericias de gendarmería dieron que lo habían matado por la forma en que cayó y por la forma en que entró el disparo y por la forma en que quedó la sangre y todos esos detalles que hacen a las pericias de criminalística. Sin contar de que los principales peritos nacionales en criminalística, los que son los padres de la criminalística argentina, estuvieron en eso y dijeron que había sido un asesinato. Vamos a aclarar que la ex mujer de Alberto Nisman es jueza, la doctora Arroyo Salgado, y ella justamente fue la que promovió en una primera instancia, Marcos, corregime si no es así, representación de sus hijas. Todo se llevó a cabo esto, como decías, por los mejores expertos o con más experiencia en criminalística, en balística, y la conclusión que llegaron es que no se trató de un suicidio. Te voy a decir más exactamente, llevó a Raffo, es el padre de la criminalística argentina, y lo llevó como perito criminalístico. Raffo realmente no, es como que está retirado, está más allá de esto, el tipo escribe libros de los cuales se estudia en todos lados, y fue Raffo. O sea, yo no creo que desde el punto de vista de la lógica incluso haya ninguna duda, tenés que ser muy fanático político para decir lo contrario. Y dicho esto, sobre lo que iba a acusar Nisman a la expresidenta, actual vicepresidenta, ahí sí debo decir que no sé si tenía tanta entidad en el Congreso. Yo creo que no pasaba el Congreso eso. Entonces ahí sí entran a terciar otras teorías de quién pudo haberlo matado y por qué, si le convenía o no a la vicepresidenta actual la muerte de Nisman. Eso yo no lo sé, pero sí es cierto que todo está conectado finalmente con la causa AMIA. Y lo que queremos es que se llegue a la verdad, que se llegue a la justicia. La verdad ya la tenemos, ya la dijo el fiscal Nisman. Queremos la justicia, pero para tener justicia, lo que uno entiende por justicia, condenar a los culpables, Irán tiene que soltarlos. Y eso es lo que no va a suceder. El gobierno teocrático chiita iraní no va a entregar a sus nacionales. Punto final. Clarísimo. Marcos, tenemos muchas preguntas y que ya vamos a dar lugar, pero yo quisiera cerrar esta parte tan interesante de tu exposición. Para quienes recién se están sumando, le estoy contando que quienes está hablando, a quien yo llamo Marcos con mucho afecto, es el doctor Marcos Sorenstein, quien es abogado, contador, profesor titular de la materia Mercado de Capitales en Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza. Además es miembro del Board of Advisors de la Cátedra de Economía de la Universidad de Miami,
presidente de DAIA Filial Mendoza, que es el brazo político de la comunidad judía aquí en Argentina. Y me queda para hacerte una pregunta, antes de dar lugar a las muchas preguntas que están ingresando, es ¿cómo vos creés, como presidente de DAIA, por supuesto, cómo la política argentina puede afectar a la comunidad judía local? Pregunta difícil. Es una pregunta compleja. Difícil. Yo creo que todo el que vive en un país cree que su país es el peor del mundo en materia política, pero cuando uno se abstrae y lo mira desde arriba, como estamos con hermanos trasandinos, debo decir que visto desde la Argentina, la política chilena nos aparenta mucho más limpia y razonable, de gente que conversa y que se puede sentar a charlar aunque no esté de acuerdo, mientras que acá aparentemente eso no es posible. O sos de un equipo o sos del otro equipo. Y la comunidad argentina tiene miembros en ambos equipos y por tanto las discusiones en materia política son bastante arduas. Por ahí tiene más en un equipo que en otro, pero tienen los dos equipos. Yendo particularmente al peronismo, que es un bicho muy particular de la Argentina, y sí es un caso de estudio a nivel internacional, porque es un partido que empieza con raíces fascistas y después se convierte en una cosa que no termina de ser ni una cosa ni la otra, y ahí ya hablo por mí y no como presidente de DAIA, voy a hablar como Marcos Sorenstein o como politólogo, si te gusta, dado que fui profesor de Derecho Constitucional alguna vez también, bueno, lo sigo siendo en realidad. El peronismo es un vehículo de poder. En la Argentina funciona como una plataforma electoral de poder porque saben que tiene una base enorme de política. Entonces, el que realmente tiene alma de político y no tiene una ideología muy marcada, entra al peronismo. Es un vehículo de poder. Entonces, el hecho de que entren de todas las ideologías y que sea un movimiento, como el propio general Perón lo dijo, implica que ese movimiento se mueve hacia la izquierda, a la derecha, hacia el centro, y en algunos momentos será más conveniente o no con respecto a la comunidad judía en general o con respecto a Israel en particular, según los que estén arriba, según las simpatías individuales y según las conveniencias, sobre todo, políticas del momento. Porque, ¿cómo fue la causa AMIA? La explosión de las bombas fueron durante un gobierno peronista de corte de centro-derecha, presuntamente liberal, no lo era tanto, pero ponele. Luego, ese mismo gobierno, durante ese gobierno se empantana toda la investigación y todo el andamiaje estatal parece que interfiere en la investigación de la causa AMIA. Luego de ese gobierno viene un gobierno radical, efímero, pero lo viene, que tampoco ayuda. Cae el gobierno de la Rúa y suben de vuelta un gobierno peronista, que es el que realmente hace la diferencia. Néstor Kirchner hace la diferencia en materia de AMIA, lleva adelante la investigación, pone el fiscal Nisman investiga, se enfrenta con Irán, se retira de las Naciones Unidas cuando Irán habla, es decir, tiene una política completamente contestataria con respecto a Irán, y a la muerte de Kirchner y durante la presidencia de su esposa, hay un acercamiento al chavismo, lo que implica un acercamiento a Irán, se da vuelta la cosa y empiezan a transar con Irán y empiezan a disminuir sus intereses, por decirlo de alguna manera, en la causa AMIA. ¿Y a qué voy con todo esto? Ya ves que el peronismo es un bicho complicado. Y ir llevando al peronismo no es fácil. Tiene cuadros muy buenos, políticamente hablando, son sin duda el partido de mayor experiencia política de la Argentina, por más que el radicalismo es centenario, pero el peronismo tiene la habilidad política que no tienen los demás, y dentro del peronismo hay cuadros que le son favorables a la comunidad y al Estado de Israel, si te gusta, y hay otros que son muy desfavorables. Y curiosamente, algunos de los que son muy desfavorables son judíos. Entonces, es difícil la convivencia entre la comunidad judía, que también tiene mucha gente que apoya el peronismo, con el peronismo. Claro, importante eso, un detalle que no lo hemos mencionado, que quien fue el canciller durante la época de Cristina,
de Cristina Kirchner y que firmó el memorándum, o no firmó, fue quien gestionó, se trataba de un canciller judío, Timmerman. Y no podría haber sido de otra manera. Le hubieran Claro. prendido fuego a cualquier otro. Claro. Sí, sí, que podríamos también hablar una historia aparte de él, pero ¿te parece? Vamos a pasar a las preguntas, muchas preguntas que nos están llegando ¿Cómo no? a través del chat. Dice, voy a ir en el orden que están apareciendo. Acá nos aparece en el chat, pueden ir mandando si quieren alguna preguntita más. Hola Judith, Argentina no cerró las fronteras inmediatamente ocurrido el atentado a la AMIA. Ello permitió la fuga de los iraníes comprometidos. El gobierno y el presidente Menem fueron responsables. ¿Se sabe qué dictaminó la justicia para con Menem por esta falta gravísima? Claudio es quien nos envía esta primera pregunta. El presidente Menem no está imputado en la causa AMIA, estuvo imputado en la causa de encubrimiento que se le inició a los jueces, al juez Galeano y a los fiscales Müller y Barbacchia y a Carlos Tedetín como reducidor de autos, etc. Y fue sobreseído junto con Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, que yo no soy amigo, no lo conozco, nunca hablé con él, pero cuando uno lee lo que se le imputaba a Beraja es una infamia, es parte de querer meter, a ver, nosotros los judíos ya sabemos cómo funciona eso, no solo quieren que nos muramos, sino además quieren que sea culpa nuestra. Entonces, parte de las acusaciones a Beraja son de un fundamento patético y a lo mejor Beraja es culpable de haber quebrado el Banco Mayo y algún delito político de lo que se económico, perdón, que se le acusa, Sí, yo no lo sé, de un fraude. no me interesa. De si fue fraude, no fue fraude, no lo sé y no me interesa, porque no estoy en eso, soy presidente de DAIA, pero lo que te puedo decir es que la acusación sobre encubrimiento que hubo de Beraja es inaudita. Se lo acusó de que él presionó a los servicios de información del Estado para que coimearan, cuya palabra técnica es para que le dieran dinero a Tejeldín, para que dijera que gente de la policía de la provincia de Buenos Aires eran los culpables. Mirá si una persona va a poder apretar a los servicios de información. Es tan absurdo que no deberían haber empezado con eso. Pero bueno, de eso se lo acusó y estuvo preso hasta su sobreseimiento. Es absurdo. Bien. Sigo con otras preguntas. Gigi dice, soy argentina y me preocupa qué pasa con Cristina como vicepresidente y estas causas. Me preocupa, exacto. Otra historia, ¿no? Cristina ahora que dicen que de alguna forma maneja como un títere al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, con quien estuvo enemistada, o estuvieron enemistados públicamente durante años. Él habló barbaridades de ella en su segundo mandato, y ahora son amigos, parece. No son amigos, dice que son amigos. El peronismo es así, mirá, no es... Y ahí no habla el presidente de edad, y ahí acaba de hablar Marcos Orestin como análisis político, te voy a decir. Nosotros los judíos tenemos también un problema. Creemos que todo el mundo pasa a través del judaísmo y lo que nos interesa a nosotros como judíos. Y resulta que no es así. Para Cristina, lo único importante... Perdón, ¿se cortó ahí? No, te escuchamos, te escuchamos. Ah, me entró una llamada, por eso no sé si se corta o no se corta, lo tengo con el celular acá. Para Cristina y para los políticos en general, ellos hacen política. Y son tus aliados, tus amigos o tus enemigos circunstancialmente. O adversarios, si no te gusta la palabra enemigo puntualmente. Cristina Kirchner no es ni antisemita, ni ama a los judíos. Ella hace política y juega para Cristina Kirchner. En función de la alineación que tenga en ese momento, y ya está claro a través del gobierno kirchnerista 2003, 2015, que tuvo una variación impresionante con respecto a la causa AMIA, es una cuestión de jugada política.
Ahora, el alineamiento actual, o el último alineamiento, que ya no parece ser tanto de Argentina con Irán, con el eje chavista, nos ponía enfrente de Cristina Kirchner y su presidencia, lo que no es poco, ¿no? Uno como DAIA es una ONG, tener que estar enfrente del Poder Ejecutivo Nacional, que lo controla todo, como en todos estos países latinoamericanos casi, hay algunos mejores que otros, donde el Ejecutivo es casi un rey, es un tema complicado. Al día de hoy, la relación entre Israel y la Argentina es buena, Alberto Fernández no tiene mayores problemas, Cristina está Estuvo en en el Senado, Israel, hizo visita a Israel. de hecho fue la primera visita que hizo. Exacto. La gente de la comunidad me dice que tiene excelentes relaciones con él, no he visto ningún tema de antisemitismo de parte de Alberto Fernández, y el tema de si Alberto Fernández es un títere o es un presidente, todavía está por verse. A mí me cuesta creer que alguien que llega a la presidencia y Alberto Fernández es un animal político, vaya a ser un mero títere de alguien. De hecho, Kirchner se suponía que iba a ser títere de Duhalde, el todopoderoso peronista de la época, y se lo comió en 6 meses. Alberto Fernández o no tiene ganas, o tal vez le interesa vivir así cohabitando con el kirchnerismo, porque hay un tema político ahí de votos. El kirchnerismo tiene 30%, y el resto de los moderados que pudieran votar a Alberto serán 15 puntos más. Pero la oposición tiene 40. Y cohesionado y en una crisis política social, la oposición le va a crecer. Entonces no es tan fácil deshacerte de tu aliado político así como así. Esto todo es un análisis político que no lo hace la DAIA, lo hace Marcos Oreste en particular, así que quede claro. Pero sí, me permito disentir con vos, Marcos, porque esto que vos decís que a tu criterio no es, vos sabés que gran parte de los argentinos opinan lo contrario a vos y dicen que justamente que el presidente Alberto es un títere de Cristina. Lo interesante, o sea, es lo que se dice eso. Sí, o sea, en bueno, eso va a ser interesante dentro de 1 o 2 años a ver cómo queda después de la elección de medio término, cuando seguramente la pierdan, si es que esto sigue así. Ahí vamos a ver si era o no era, pero... vamos a ver después de esta pandemia. Sí. Sigo con otra pregunta. Que firma así, dice, muy interesante todo lo que comentan. Débora Cooperman dice, ¿cómo está la situación en Argentina por la pandemia? ¿Sigue la cuarentena? Bueno, sí, le podemos sigue contar. Hasta el día del juicio final, esto ya se enamoraron de la cuarentena y no se acaba más. Así que así estamos. Bueno, pero vamos a tema tirar, de otra charla también, pero sí, así Marcos, estamos. Tiremos un poco de buena onda. Vamos a contarles que acá en Mendoza no está tan estricta como en Buenos Aires, al menos esto. Si bien lamentablemente están recrudeciendo los casos en la provincia de Mendoza, al menos tenemos la posibilidad, no sé cómo está en Chile, pero podemos ir a un restaurante de acuerdo a la terminación de nuestro documento de identidad en ciertos días que tenemos permitidos. Al menos tenemos esa posibilidad. Como profesor de Derecho Constitucional, me niego a aceptar que las restricciones de la libertad individual sean la normalidad. Después lo charlamos, si querés. No, está bien, pero digo, la situación en Argentina está difícil, el COVID está fuerte, lamentablemente la mayor parte de las personas afectadas están en la provincia de Buenos Aires, en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, y en algunas provincias en mayor o menor medida. Mendoza puntualmente está entre las 4 provincias hoy por hoy más afectadas, pero todavía no ha colapsado y esperemos que no suceda el sistema sanitario un poco para explicar esto. Otra pregunta de Dalia, dice, si pueden contar algo de la comunidad judía de Mendoza, cuántos judíos hay, organizaciones, sinagogas, etcétera. ¿Querés hacerlo vos o lo hago yo? Cualquiera. Lo hacemos entre los dos. Entre los dos. Yo voy a contarles que tenemos una escuela de la cual nuestros hijos, en mi caso, asistieron, son egresados, estamos muy orgullosos, es una excelente escuela que es jardín de infantes y primaria, luego que se modificó el sistema educativo, antes teníamos hasta 9º año, bueno, ahora terminan los chicos la escuela primaria y pasan a escuela secundaria. Eso es en el área
formal, y además acá trabaja muy activamente una TNUA, que es Halutz La Merhab, trabajan muy activamente y tienen mucha convocatoria. Esto se hace en el marco del edificio que está en la ciudad de Mendoza, donde está el Club Maccabi, donde está lo que nosotros llamamos la Keilah, y dentro del Club Maccabi, por ejemplo, además de muchas actividades deportivas, como básquet, vóley, gimnasia, etcétera, también, por ejemplo, es muy fuerte el departamento de Rikudim, y eso se trabaja muy bien ensamblando las actividades de la TNUA por un lado, por el otro lado Rikudim, los chicos participan de los Mahanot, el Club Maccabi tiene actividades, eso es un poco la parte de juventud. Marcos me puede contar un poco más de la parte dirigencial. Bueno, la parte dirigencial, la comunidad de Mendoza cuenta con una Keilah, que los miembros son elegidos, por supuesto, en elección democrática. También tiene 2 cementerios, había 2 Keilots, que eran la Sefaradí y la Ashkenazí, pero se unieron, así que está todo dentro de lo que es la Keilah ahora Ashkenazí, ahora es la Keilah. Ya no hay más una división en 2. En el club le da muchísima importancia al básquet, como la mayor parte de las comunidades judías argentinas, y ahora, bueno, ahora el fútbol un poco también, pero siempre el fuerte fue el básquet. Y teóricamente contamos con 2.000 miembros, uno nunca sabe cuántos son los judíos, no hay nada más difícil que contar judíos. Pero debemos ser unos 2.000, de los cuales 1.000 militan activamente en la comunidad de alguna u otra manera. Bien, podríamos decir que también están los judíos que reniegan del Estado de Israel y tienen otra oficina aparte. Sí, tienen otra oficina. Otra oficina aparte. Pero cuando contás la cantidad de judíos, no sé cuántos son, si con 2 manos me sobran o no, pero no los quiero denigrar, son judíos que piensan distinto, los judíos de ultraizquierda que cuando se creó el Estado de Israel se fueron, en realidad fue al revés. Toda la comunidad judía mendocina era cultural israelita de Mendoza. Así se llama, sí. Así se llamaba, y cuando se crea el Estado de Israel, la comunidad sigue un tiempo hasta que se alinea definitivamente Israel con Occidente y los palestinos con la parte soviética. La orden de los soviéticos es apoyar a la otra parte, ahí se escinde la comunidad y se forma Maccabi con la mayoría de los judíos, que son los que apoyan, los sionistas, los que apoyamos a Israel. Y la otra quedó, sí, existe cultural israelita, tiene sus salas, Ana Frank y todo, pero son realmente pocos. Bien, otra pregunta, dice, ¿qué opinan sobre los comentarios del actual presidente al defender el memorándum diciendo que fue un intento de encontrar una solución luego de haberlo criticado tanto anteriormente? Esto lo escribe M, que creo que ya lo hemos un poquito respondido. Si querés agregar algo más, si no sigo con otras, pues tenemos muchas preguntas, Marcos. Bueno, dale. ¿Se aclara el asesinato a Nisman con los reales involucrados? Y esperemos que sí, la verdad que es complicado, pero es un trabajo muy profesional y esperemos que salga a la luz exactamente cómo fue. Hasta acá Gendarmería dice que fue un asesinato, pero bueno, ahora quieren rehacer las pericias, lo que quiera que eso signifique. Gigi hace otra pregunta, ¿cómo ven Argentina para una futura, hablando del acercamiento de Cristina con Chávez, hoy Maduro? ¿Ven un Venezuela argentino? Muchos les cuento que usan la expresión Argenzuela, ¿no? Para el Venezuela argentino. Digamos que hay cosas que requieren tiempo, y ahí uno puede ir viendo una tendencia. Si vos me preguntas, hoy no lo veo, tal vez más adelante sea peor y se pueda ver eso más cerca, pero la verdad es que hoy eso lo veo bastante lejos, a pesar de todo lo que uno pueda leer y la gente que habla, cosas tremendas, qué sé yo, pero en la realidad de la situación, aún con algunas cosas que a uno le pueden llamar la atención, estamos lejos de eso. Y además yo agrego que hay una actitud por parte del ciudadano común, el ciudadano de a pie, como se dice argentino, de absolutamente oponerse a que esto se convierta en una nueva Venezuela. O sea, nadie quiere pasarla mal,
o sea, ya bastante difícil está la situación económica acá como para estar de mal en peor. O sea, y también una Sí, cuestión del eso sentido es lo común. bueno. Después, Eso si es lo querés, charlamos bueno. lo malo, pero sí, eso es lo bueno. Es lo bueno porque el pueblo argentino reacciona, por lo menos acá funciona el tema de salir y hacer manifestaciones, y recientemente hubo un intento de confiscar o apropiarse de una cerealera muy importante, y creo que por toda la movida social que hubo por parte en distintos sectores de la sociedad argentina apolítica, es que esto finalmente hubo una marcha atrás y no se apropió esta empresa. Entonces, Sí, eso hay una desde actitud activa del argentino. eso desde lo filosófico es lindo y está bien y es así. Pues yo te voy a decir algo más desde lo técnico-político de calle. Si vos no estás dispuesto a armar una fuerza de choque que reprima, y aparentemente en Argentina el gobierno no está dispuesto a hacer eso, entonces no van a poder avanzar. En Venezuela pueden hacer eso porque no mandan a los militares a matar al pueblo, mandan a las fuerzas de choque, los colectivos, etc. Mientras vos no veas colectivos con armas formados en la calle, Argentina no va a poder ser nunca Venezuela. Ahora, si se forman esos, va a ser muy peligroso, porque contra eso hay que ponerle el pecho, y eso significa muertos, y no sé cuánta gente quiera tener a sus muertos en la calle. Los venezolanos no son gente cobarde, tienen muchos muertos encima ya. Es muy difícil pelear con las bayonetas. Los iraníes tampoco son cobardes. La mayoría de la gente no quiere a los ayatolas, pero ¿cómo hace? Tienes que ir contra las bayonetas. Así que cuánta sangre esté dispuesta a correr es un punto. Y hay mucho temor, justamente por eso. Voy a pasar a otra pregunta más. ¿Cómo es considerado el exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, por la comunidad judía argentina? Bueno, vamos a aclarar que falleció Timerman. Falleció de cáncer el año pasado, ¿fue verdad? Sí, fue el año pasado. Te imaginarás que no estaba bien considerado, pero al haber fallecido la gente no suele hablar mal de los muertos. Claro, quedó ahí. Se terminó el problema. Exacto. A ver, no sé si tenemos más preguntas. A ver, Kelly, no sé si vos estás viendo alguna pregunta más. No te escucho. Ahí está. Bueno, mientras tanto, los quiero invitar, si alguien quiere contactarse con nosotros, ahí lo está escribiendo, contactarse con nosotros, nos pueden ubicar en el Facebook, Marcos Orenstein con H. ¿Tenés alguna otra forma de contactarte, Marcos? Por supuesto que podés dejarle cualquiera de mis contactos, ya sea mi WhatsApp o mi mail, lo que quieran. Pero encantado de poder estar en contacto con gente de la comunidad chilena. Encantada. Y a mí me pueden también ubicar, ahí están viendo mi nombre escrito, así me pueden ubicar también en las redes sociales y en el Facebook. Termino con los mensajes para dar ya fin a este encuentro. Gigi dice, excelente charla, vivo en Chile, pero soy argentina. Pedimos justicia, por favor, y que mejore Argentina. Coincidimos todos, pedimos lo mismo. Mazak Tov dice, gracias, excelente charla, lo felicito, muchas gracias. Priscila dice, ¿cómo anda el antisemitismo en las universidades y colegios? Doris dice, muchas gracias, excelente charla. Y Dalia después cierra diciendo, muchas gracias al grupo Mahayam por haber contactado a la periodista Judith. En mi caso, excelente charla, gracias Dalia. Y nos quedaría entonces responder esta última pregunta antes del cierre. ¿Cómo anda el antisemitismo en las universidades y colegios? Bueno, debo decir que la verdad que el antisemitismo como tal es bien bajo, y cuando hay casos realmente Daya sale y consigue acciones al respecto. Así que eso que uno suele ver de otros países donde el antisemitismo es más rampante, acá no. Sí hay un nivel de antisionismo, entre comillas, que no deja de ser antisemitismo solapado a nivel de organizaciones de izquierda en la universidad, pero son mucho menos de las que uno suele ver en otros lugares del mundo donde se supone que son más moderados o más primer mundo. Realmente cuesta ver antisemitismo abierto, sin duda, y antisionismo, cada tanto ves algún cartel, pero no tiene tracción, y son siempre los mismos grupitos de izquierda que
son muy pocos en lo que es el total de la nación, pero en las universidades siempre esos grupos de izquierda están sobredimensionados y tienen peso. Aún Así así, es. no creo que sean de una preocupación importante si los mantenemos monitoreados. Y Daya hace una muy buena gestión en eso, o sea, en cuanto aparece algún caso, Sí, Daya sí, vamos sale, derecho. bueno, esa es la función de Daya, Sí, por sí, eso sí, está vamos derecho. presente en las principales provincias. Simplemente los saludamos a Débora Cooperman, que dice muy interesante la charla, gracias Judith y Marcos. Susi dice muy buena charla, gracias. Priscila, muchas gracias. Y Raquel, para el cierre, dice muchas gracias, excelente, desde Uruguay, Montevideo. Y nosotros desde Mendoza les agradecemos mucho, gracias Marcos Orenstein, presidente de Daya, filial Mendoza, y por tus aportes, muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes. Un placer estar con ustedes. Y nosotros, bueno, en nombre de WISO queremos agradecerles. Judith, quedó una pregunta, perdón, que sí. dice si hay un fiscal de reemplazo de la causa o quedó sin un fiscal exclusivo. Una vez después de la muerte de Nisman. Marcos, ¿querés responder? Sí, no, la causa tiene el fiscal, en este momento se me fue el nombre, pero tiene el fiscal a cargo. No puede quedar sin fiscal la causa porque en realidad lo que hay es una causa en trámite que tiene que tener autoridades competentes de forma permanente, no puede quedar acéfalo. Aún así siempre habría un fiscal a cargo, pero sí lo hay, no recuerdo el nombre. Nisman era fiscal de la Nación, entonces tenía toda una oficina que se ocupaba exclusivamente del tema de la AMIA, entonces obviamente todo lo que él había investigado, lo que todos deseamos y creo que lo merece la justicia argentina es que no caiga en un saco vacío, o sea que, bueno, que esto quede reactivado. Pamela, saludos desde Temuco, Chile, gracias, muchas gracias. Gracias amigos de la Bitso, muchas gracias y esperemos que después de esta pandemia, de esta cuarentena que nos hizo ver otra realidad, podamos establecer lazos personales que estamos tan cerquita, Mendoza con Santiago. Claro que sí. Muchísimas gracias Marcos, muchas gracias Judith, y ojalá que sigamos hasta encontrar efectivamente lo que dijiste Marcos, la justicia, por las víctimas, por lo que significó y el dolor de todas las personas, ¿no es cierto? Así que muchas gracias a ustedes y un abrazo hasta que pase la pandemia y nos veamos. Bien. Gracias. Gracias.